Un cordial saludo a todos nuestros asistentes. Para la Universidad de La Salle, la Facultad de Ciencias de la Educación y la Dirección de los Programas de Licenciaturas Virtuales, es un gusto contar con su participación en el presente webinar. Particularmente a mí, como directora de los programas de licenciatura virtual, es un honor darles la bienvenida a esta importante conferencia, como parte del proceso de posicionamiento de los programas de licenciatura virtuales de la universidad y de afianzamiento de todas las relaciones estratégicas entre las distintas instituciones que nos acompañan en la noche de hoy. Nuevamente nos encontramos para continuar con la estrategia de formación y construcción conjunta del conocimiento. Hoy, teniendo presente que las actividades agroindustriales han llevado a la generación de residuos o subproductos en diferentes etapas de su producción, lo cual lo cual se ha convertido en una problemática a nivel mundial, debido justamente a la inadecuada disposición de estos materiales que puede llegar a impactar negativamente en nuestro ambiente. Lo anterior se conjuga justamente con la Agenda 2030, que entrega tres pilares del desarrollo sostenible: lo económico, lo social y lo medioambiental, presentando desde una visión holística de su impacto y la formación de los estudiantes. Su alcance, por tanto, es universal, puesto que para todo el país está buscando alternativas renovables, alternativas que nos permitan, como persona y como derechos, involucrar a todos y cada uno de nosotros en nuestros territorios. Los hogares a los que pertenecen y las viviendas que habitan permiten justamente la formación vital de ese conocimiento, que es importante para la población que tenemos hoy en día en cada una de nuestras áreas geográficas. Poblaciones, pequeñas ciudades, donde especialmente hoy, a partir del programa de licenciatura en Ciencias Naturales y en Educación Ambiental, que está formando educadores profesionales de alta calidad, que integran justamente el conocimiento disciplinar y lo pedagógico en el campo de las ciencias naturales, para contribuir desde ellos al uso y a la conservación de todos estos recursos naturales. Claro, con un compromiso muy fuerte que es la educación ambiental, en procura de mantener el equilibrio ecológico de los sistemas naturales asociados a las regiones del país. En este contexto, pues es importante para todos nosotros que los consensos de población y las actividades que vamos a trabajar en la noche de hoy sean una herramienta primordial para ser tenida en cuenta en ello, en esos desafíos que tenemos en la formación de formadores, en este campo que permite el desarrollo de nuestro país. Por eso es importante que todos los que queremos comprometernos con esta formación de los docentes desde la parte virtual sea una gran invitación a fomentar en nuestros estudiantes el compromiso con el ambiente, como lo vamos a ver esta noche. Para finalizar, me permito expresarles de manera personal mi agradecimiento y regocijo por su participación. Este es un evento académico y la invitación es a que sigan disfrutando de cada uno de los espacios, de los encuentros académicos que estamos preparando justamente con todos los directivos de la Facultad de Ciencias de la Educación. Sean todos bienvenidos. Doctora Naidoo, muy buenas noches. Buenas noches, Marta. Muchas gracias por esta invitación y por permitirme hacer parte de este proceso tan importante que es la formación de formadores. Profesora Naidoo, esta noche quiero invitarla a que su merced nos haga el favor y nos cuente un poco de su trayectoria académica, de su trayectoria investigativa, y pues el auditorio es todo suyo para la conferencia, doctora. Muchas gracias, Marta. Bueno, me permito presentarme. Mi nombre es Shirley Rojas, Naidu Shirley Rojas. Yo soy microbióloga industrial y microbióloga agrícola y veterinaria egresada de la Universidad Javeriana. Complementé mi formación con una maestría en ciencias biológicas con énfasis en biotecnología ambiental y agroindustrial, y llevo 10, 11 años trabajando en el área de investigación con microbiología en el área agroambiental, y actualmente me encuentro desarrollando mis estudios de formación doctoral en la Universidad Federal de Viçosa, en el estado de Minas Gerais, en Brasil, conjunto con la Pontificia Universidad Javeriana en el programa de doctorado en microbiología agrícola y el programa doctoral en ciencias biológicas. Y también pues cuento con la experiencia de tener pues, la oportunidad de trabajar como docente en diferentes universidades en Colombia, en 3 universidades, que me ha permitido tener esa interacción con nuestros futuros profesionales. Bueno, el día de hoy pues vamos a hablar un poco sobre los subproductos agroindustriales y su valor en la enseñanza de las ciencias naturales. Como ya les había comentado, bueno, de nuevo por aquí,
Quiero hacer primero una contextualización sobre qué va a ser esta charla o qué es la agroindustria y qué son esos subproductos que se van a generar en nuestro país y su importancia y su relevancia que tienen a nivel medioambiental y como nosotros como formadores o como futuros formadores podemos contribuir a la formación de futuros profesionales en el área. Entonces vamos a iniciar con el concepto de qué es la agroindustria. La agroindustria fue definida por este autor, Zavala, en el 2012, como la actividad económica que combina el proceso productivo agrícola con el industrial para obtener alimentos y materias primas semi-elaboradas destinadas al mercado. Adicionalmente, el país cuenta con unas cuentas satélite piloto en diferentes áreas de interés o sectores de importancia productiva en el país que fueron desarrollados por el DANE y por el gobierno, el cual genera una definición de la agroindustria relacionada con el enfoque hacia Colombia, que lo denominó como un sistema integrado que parte desde la producción primaria, teniendo en cuenta la parte agropecuaria. ¿Qué quiere decir la parte agropecuaria? Los suelos, la producción de cultivos de intereses comerciales, la producción animal. Eh, Voy a hacer un pequeño stand-by aquí porque acabo de caer en cuenta en el chat que tenemos participantes desde Brasil también en esta charla, entonces quiero darles la bienvenida también a esos participantes que están con nosotros esta noche. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pela colaboração, pela sua participação aqui nessa palestra. Espero que seja de seu interesse e qualquer dúvida vocês podem deixar lá no chat. O chat vai ficar no canto direito inferior, e aí vocês podem selecionar a opção a todos os panelistas para poder interactuar com as mensagens. Volviendo aquí, en la parte inferior derecha ustedes pueden encontrar el chat y pueden dejar los mensajes o las preguntas que tengan a través de la charla y ya haremos pues ese espacio para resolver esas dudas. Entonces, retomando, pues este concepto de agroindustria lo definieron como un sistema integrado que parte desde la producción primaria, es decir, desde el área agropecuaria, forestal y piscícola. Entonces, agropecuaria, como les había comentado, es la utilización de diferentes cultivos de interés comercial, de interés forestal, agroecológicos, y la producción pecuaria, como los diferentes producción de ganado, de carnes, de diferentes industrias que están relacionadas a esa área, la producción forestal, madera de interés comercial y piscícola de diferentes mercados y carnes que están relacionadas a esta área de productos del mar, con el fin o generar un beneficio o transformación de esas materias primas que nosotros vamos a producir en cada una de esas áreas hasta los procesos de comercialización del producto, o sea, teniendo como objetivo un mercado específico. ¿Por qué hablar de la agroindustria en Colombia? Porque un país como Colombia se caracteriza por tener diferentes áreas de agroindustria que van a responder en parte a las necesidades económicas de nuestro desarrollo en el día a día. Nosotros contamos con agroindustrias desarrolladas y relacionadas a la producción de alimentos. Aquí tenemos un ejemplo que es la producción de arroz, el cultivo de arroz. Por otro lado, tenemos la producción de cacao, que es una de las más importantes a nivel nacional y se enfoca también en la producción de chocolate, confitería, dulces y demás. Tenemos por otro lado la producción hortifrutícola, producción de frutas, verduras de interés de consumo humano, de exportación. Adicionalmente tenemos la producción de palma, que sus frutos son utilizados para el bien o mal conocido biodiesel y también para la producción de diferentes aceites esenciales o aceites que se requieren para procesos de cocción u otros procesos de interés. Por otro lado, tenemos la producción de ganado vacuno y sus derivados, como es las carnes, leches, quesos y demás. Tenemos la industria forestal, que es también una de las más importantes también a nivel nacional, donde se está trabajando con diferentes especies forestales, como son el eucalipto, el pino, el roble flor morado, la teca, entre otros. También tenemos la producción de caña de azúcar, que está más ubicada en la zona de la región del Valle del Cauca. Tenemos la producción de frutos del mar, de pescados, de diferentes productos,
que son comercializados en enlatados o también son comercializados con la utilización de sus aceites o óleos para el desarrollo de diferentes procesos. Por otro lado, también tenemos la producción de flores, que nosotros nos caracterizamos por ser uno de los países que obtiene el segundo o tercer lugar de exportación a nivel internacional de flores a diferentes países y diferentes continentes. Entonces, el producto a nivel nacional, el consumo a nivel nacional de flores y el consumo a nivel de exportación es bastante amplio y bastante riguroso. También tenemos la producción de café, que es uno de los productos insignia de nuestro país, y tenemos otro tipo de producciones como la porcicultura y la producción de aves, huevos y demás. Teniendo en cuenta que la agroindustria está en diferentes áreas de nuestro país y de nuestras áreas productivas, se sabe que la agroindustria aporta al Producto Interno Bruto en un porcentaje del 6.2%. Si bien puede ser un poco bajo, como se representa aquí, siendo un país agroindustrial, nosotros tenemos diferentes procesos que van a enmarcar esa producción de la agroindustria como una de las metas claves para el desarrollo y el crecimiento de nuestro país. Este aquí es un esquema que me pareció bastante interesante que habla sobre una radiografía de la agroindustria en Colombia. Este esquema está resaltando cuatro de las agroindustrias principales del país. Por un lado tenemos la producción de arroz, donde se presentan o se tienen en cuenta 55 empresas molineras y hace parte de una participación del 5% del Producto Interno Bruto agropecuario a nivel nacional. Por otro lado tenemos la producción de caña, de azúcar, con 14 ingenios aproximadamente, dentro de los cuales se encuentra el ingenio del Cauca o Río Paila, entre otros. También tenemos la parte de producción o plantas de producción, plantas de extracción de aceite y biodiesel de palma, del fruto de la palma. Y finalmente por acá tenemos otros representativos que son la producción de carne, teniendo empresas representantes como el frigorífico Guadalupe o San Mateo, y la producción de leche que se caracteriza a nivel nacional en diferentes, que tiene un impacto en diferentes departamentos a nivel nacional. ¿Qué pasa con ese tipo de agroindustrias? Si vimos, están enfocadas en diferentes áreas: producción de alimentos, producción de cacao, chocolate, producción de animales, producción de frutos de interés para generación de nuevas energías, nuevas fuentes de energía, como es la palma, para la producción de biodiesel. Tenemos las flores. Todo ese tipo de agroindustrias son sistemas agrobiológicos que por su mismo forma o sistema de producción nos van a producir algo mal llamado hasta ahora, bueno, hasta ahora no, pero hace unos años empezó a cambiar ese concepto, residuo. Los residuos en la agroindustria fueron definidos o denominados como materiales que se encuentran ya sea en estado sólido, estado líquido, y que se obtienen a partir del consumo directo de productos primarios. ¿Qué quiere decir? Esos productos primarios, como hablamos ahorita, el cultivo del arroz, la producción de ganado, la producción de flores y demás, y su industrialización. ¿Por qué? Porque durante cada uno de los pasos que se dan para llegar a ese producto final que va al mercado, vamos a generar residuos, desde las primeras etapas, desde los proveedores que necesitamos para generar esa agroindustria, desde cómo llevamos cada uno de los procesos de esa agroindustria a cómo procesamos cada uno de esos productos que generan cada una de esas industrias. Aquí este autor menciona que esos residuos pueda que ya no sean de utilidad para el proceso del cual fueron originados, pero sí se pueden aprovechar o transformar para otros productos con valor económico, comercial o social. Es lo que está intentando reflejar aquí, es que podemos utilizar esos residuos que se van a generar en cada una de esas agroindustrias en otras cadenas productivas. Teniendo en cuenta que, pues como les hablaba, Colombia es un país que tiene unas cadenas productivas agroindustriales muy amplias. El 11% de los residuos generados a nivel nacional corresponde a este tipo de cadenas productivas agroindustriales. Sin embargo, yo quiero resaltar más una cosa aquí. ¿Qué pasa? Este autor nos menciona que ya no son de utilidad para el proceso en los cuales fueron generados. ¿Será eso cierto? Aquí les voy a dejar una duda para dar un arranque ahí, y la vamos a responder a través de la presentación. ¿Qué pasa con los residuos en Colombia? Como ya les mencioné, el 11% de los residuos en general son producidos por este tipo de cadenas y generan problemáticas ambientales.
y además no hay un aprovechamiento eficiente de ese tipo de materiales. ¿Por qué? Porque no hay falta de conocimiento en las características que pueden tener ese tipo de residuos y para qué más los puede utilizar en diferentes procesos. Por tanto, falta investigación en métodos y caracterización de este tipo de materiales. Y lo que se espera llegar con ese tipo de residuos es a qué? Generar productos de mayor valor agregado que tengan calidad e inocuidad. ¿Por qué productos? ¿Y por qué vamos a transformar ese tema, ese término utilizado generalmente como residuo? ¿Por qué? Porque esos no son residuos, son subproductos de cadenas agroindustriales a los cuales se les puede dar un valor agregado. Entonces, ese concepto de residuo que manejamos o que siempre hemos escuchado desde la escuela o el manejo de residuos, en este caso tenemos que cambiar esa mentalidad y transformarlo a que son subproductos que pueden tener un valor agregado y que pueden generar un beneficio también en las diferentes agrocadenas, pero también a las personas que están trabajando en este medio o en este cultivo, en ese producción de algún cultivo en interés. ¿Qué pasa con ese tipo de residuos? Tienen unas características totalmente diferentes porque van a depender de cada una de esas cadenas productivas. Los principales problemas que se pueden encontrar durante la gestión o la transformación de esas materias primas es cómo se generan y cómo se disponen. ¿Por qué? Porque no hay una metodología, no hay un estándar, no hay una normativa en general, depende, hay unas que se abarcan eso, pero de cómo transformar, utilizar o reciclar o liberar ese tipo de residuos que son generados por cada una de esas agroindustrias. ¿Y qué pasa? Las agroindustrias no paran. No quiere decir que, bueno, estamos en pandemia, entonces vamos a parar tantos meses. No, las agroindustrias continúan produciendo, por tanto, por año, por día, por mes, por semana, la producción de residuos va a continuar. ¿Qué hacemos con esa disposición o qué está pasando? Que esa inadecuada disposición de residuos está generando alteraciones en medios abióticos, bióticos y socioeconómicos. Abióticos, entiéndase como suelo, agua, temperatura, diferentes condiciones ambientales. Y bióticos, que van a impactar directamente sobre la fauna, la flora, la microbiota o toda esa biodiversidad que va a estar alrededor de donde se están produciendo esos residuos. Y adicionalmente, pues problemas socioeconómicos. ¿Por qué? Sociales relacionados eh, eh, con la disposición, la generación de olores y demás, y económicos, porque a esos residuos se les puede dar un uso. Y si ellos no se les está dando un uso adecuado, tienen que ser almacenados o tienen que ser transportados, lo cual va a generar un costo para las empresas de este tipo de agroindustria. ¿Cómo hacer ese aprovechamiento eficiente de ese tipo de residuos? Ese aprovechamiento eficiente lo vamos a ver a través de algunos casos que yo traje, en los cuales pues pude tener la experiencia de trabajar afortunadamente en el país y ver cómo el aprovechamiento de esos residuos nos genera soluciones a esas problemáticas ambientales por la inadecuada disposición de aquellos residuos, la disminución de uso de recursos naturales renovables y no renovables. Aquí yo quiero hacer, pues, recalcar eso en recursos renovables y no renovables. Hay muchos recursos, como el uso, digamos, de los suelos que demoran mucho tiempo, o sea, no son renovables, porque llegar a tener una buena fertilidad característica de ese tipo de suelos no es tan fácil y a veces desaprovechamos o utilizamos indiscriminadamente ese tipo de materiales biológicos o que nos ofrece la misma naturaleza a los ecosistemas sin pensar en que tenemos que retribuir o buscar cómo devolver esos recursos o disminuir el uso de esos recursos que en este caso no van a ser renovables. Este tipo de recursos de residuos también tienen características óptimas, ya las vamos a ver a qué nos referimos a eso, para otras cadenas de producción. Y otro tipo de aprovechamiento que se le puede dar son alternativas de tratamiento o recuperación de medios contaminados. También usar efectivamente una buena disposición de estos residuos puede generar nuevos empleos y recursos económicos y adicionalmente la idea de transformar este tipo de residuos que conlleva a impulsar el desarrollo de nuevas tecnologías o estrategias tecnológicas.
Estas estrategias tecnológicas están enfocadas en tres grandes grupos. La primera, que es la valorización biológica y química de estos subproductos. ¿Por qué? Porque es obtener en diferentes estados de la materia, sea gaseoso, líquido, sólido, el comercializar diferentes metabolitos o sustancias químicas que puedan ser de interés para otras industrias o cadenas productivas, como estábamos hablando. Entonces podemos producir, por ejemplo, enzimas, ácidos, aceites esenciales, fibras dietarias para animales, para consumo humano, hongos comestibles a partir de esos residuos, flavonoides, todo ese tipo de productos que van a ser importantes para las cadenas alimentarias, para las cadenas textiles, para otro tipo de cadenas, van a tener una importancia significativa. Entonces, esa es una de las tecnologías en las cuales se ha venido trabajando en darle mayor importancia para generar una reutilización, una reincorporación de ese tipo de residuos a las cadenas productivas. Por otro lado, tenemos las tecnologías de obtención de combustibles que están enfocadas principalmente en la producción de biogás, biodiesel y bioetanol. Y por último, tenemos la valorización térmica, que fue una de las cuales se utilizó por muchísimo tiempo antes de empezar a descubrir qué otros usos podíamos darle a ese tipo de residuos. Entonces, la valorización térmica, ¿qué se enfocó? En la disminución o la reducción del tamaño de esos volúmenes de residuo. ¿Por qué? Como les comentaba, las agroindustrias no paran, los residuos se producen diariamente, semanalmente, mensualmente, anualmente. Entonces, ¿qué se hacía con ese tipo de residuos? Reducir ese volumen a través de procesos de pirólisis o incineración para generación de energía. Entonces, esa es una de las estrategias que se ha utilizado ampliamente, por ejemplo, en nuestro país, casos como la industria maderera lo utiliza para secar los mismos materiales, la industria, los ingenios lo utilizan para producir energía y vapor y hacer los procesos de fermentación, destilación en sus reactores. Entonces, es algo que se ha venido utilizando ampliamente. Yo el día de hoy pues me quiero enfocar en la parte de valorización biológica y química de este tipo de residuos, pero antes teniendo en cuenta una cosa. Se propusieron en el 2018, si no estoy mal, diferentes objetivos para apuntar al desarrollo sostenible mundial. Estos están enmarcados aquí en esa figura, como vemos, y estas agroindustrias o la producción de estos subproductos están totalmente ligados y en su mayoría a cada uno de esos objetivos. No los vamos a abordar todos porque nuestro enfoque hoy es un poquito cómo utilizar esos subproductos de la cadena de las agroindustrias con la educación, a través de la enseñanza. Pero cada uno de esos subproductos está relacionado en fin de la pobreza, hambre cero, esas agroindustrias, salud y bienestar, porque si yo manipulo adecuadamente o doy una disponibilización adecuada de esos residuos, pues voy a mejorar salud, educación de calidad, ya lo vamos a ver, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, porque pues si yo transformo estos residuos, evito la contaminación de fuentes de agua, energía asequible, no contaminante, como la producción de nuevas fuentes de energía, trabajo decente, crecimiento económico, industrias, innovación, infraestructura, desarrollo de nuevas tecnologías, de reducción de la desigualdad en los procesos en cada uno de, digamos, de las áreas sociohumanísticas, ciudades y comunidades sostenibles, que a esto también apunta este tipo de tecnologías, producción y consumo responsables, que es lo que queremos ver hoy, acción por el clima, que también la utilización o la reutilización de estos residuos va a tener un impacto enorme en la parte del cambio climático, vida submarina, vidas ecosistémicas terrestres, paz, justicia, instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. Si ustedes se dan cuenta, cada uno de esos objetivos tienen unas enmiendas específicas. Pero en este caso, la agroindustria o el tema que estamos trabajando como tal va a tocar al menos una partecita de cada uno de esos objetivos que se han propuesto para cumplir en el año 2030. Entonces, vamos a ver un poquito cómo las agroindustrias pueden estar relacionadas a la parte de educación de calidad desde una visión de transformación biológica y química de este tipo de subproductos. Entonces,
Para lograr el desarrollo sostenible se tiene en cuenta que la educación es el vehículo más poderoso. Por tanto, la ONU está generando diferentes estrategias para garantizar que las próximas generaciones sean lo suficientemente formadas o capacitadas en el área educativa, en su formación, en su desarrollo personal y profesional para contribuir a este tipo de tecnologías verdes. Entonces, ¿qué pasa? Se están buscando el desarrollo de nuevos métodos de enseñanza para o con una finalidad en específico que es la comprensión del uso actual y futuro de la microbiología y la biotecnología. A ese es el enfoque que yo le quiero dar a ese uso de estos tipos de residuos. ¿Por qué? Porque la comprensión de ese tipo de tecnologías nos va a permitir mejorar los medios de vida y la conservación del medio ambiente. Y adicionalmente, estos objetivos ligados a una educación de calidad va a permitir que muchos jóvenes tomen actitudes innovadoras, se capaciten en este tipo de técnicas y puedan generar fuentes de ingresos para ellos mismos y sus familias. Entonces, eso es lo que se espera con esta educación de calidad enfocada hacia la ciencia, la utilización de la biotecnología o los diferentes microorganismos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema, digamos, en ese camino o en ascender a esa meta? Que a veces la forma de interpretación o la forma en la que se enseñan o se instruyen a los nuevos jóvenes para entender o para la comprensión de estas nuevas tecnologías o áreas como es la microbiología y la biotecnología no es tan fácil. Entonces se debe proyectar o se debe tener en cuenta diferentes estrategias pedagógicas para que la población en general pueda tener acceso al entendimiento de qué son estas tecnologías y cómo la microbiología hace parte o impacta directamente en nuestros procesos y nuestro desarrollo actual. Lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Estamos en una pandemia que es causada por un microorganismo. Entonces, muchas personas hasta ahora están entrando en intentar conocer qué es un microorganismo, qué es una bacteria, qué es un virus y así muchos ejemplos más a los cuales nos hemos tenido que enfrentar durante este año, que ya vamos un tiempo bien largo en este proceso. Entonces, todo esto, eso es la problemática que se vio desde el inicio, desde cuando se propuso el enfoque de educación de calidad, teniendo en cuenta este enfoque, ¿no? De la biotecnología y la microbiología. ¿Qué se espera? ¿Qué se espera a través de esa educación de calidad enfocada en esta área? Comprender o que las personas o que los nuevos jóvenes comprendan cómo es el funcionamiento de los ecosistemas y cómo es este mismo una base o es fundamental para la sobrevivencia en tiempos actuales. También el entendimiento de fuentes de energía renovable y cómo adaptar esas tecnologías de cero residuos, ¿sí? Que a eso es a lo que se está apuntando en casi todos los desarrollos tecnológicos, en casi todas las áreas productivas, se busca cero residuos. ¿Por qué? Esos cero residuos se traducen, sí, vamos a tener residuos, pero se pueden transformar en subproductos de valor que pueden generar nuevos beneficios a nuestra sociedad. Obviamente a través de tecnologías verdes y el contenido de la educación debe ser tal que el estudiante adquiera los procesos o que sea el primer entendedor a nuestros niños que están en educación básica, primaria, secundaria, bueno, en cada una de las etapas de la educación como tal, que sean los primeros en entender qué significa un proceso de conservación y un proceso de restauración de la biodiversidad para enfocar todo esto en un desarrollo sostenible. ¿Listo? Entonces, a eso va cómo ligar la parte de la producción agroindustrial, la parte a un desarrollo sostenible y cómo la educación o la enseñanza, por ejemplo, en este caso de las ciencias naturales, nos va a permitir dejar esa huella o ese mensaje en las futuras generaciones. Entonces, ¿qué son las ciencias naturales? Las ciencias naturales engloban todas las ciencias dedicadas al estudio de la naturaleza, como bien se dice, dentro del cual existen todos los seres vivos, es decir, cualquier área, ciencias, matemáticas, biología, bioquímica, genética, botánica y demás, a través, en general, de métodos científicos. Y yo traje a colación, no sé, esta imagen yo creo que muchos la hemos visto en diferentes redes sociales, principalmente Facebook, en donde se habla materias que se deberían haber enseñado en la escuela o en la universidad o en el colegio. Entonces siempre se hablan de diferentes áreas que a veces sentimos que nos hicieron falta en nuestra formación como profesionales. Una de esas
que pues me llamó mucho la atención cada vez que yo veía esta imagen en mis redes sociales, es la conciencia ambiental. La conciencia ambiental hace parte de los futuros formadores o educadores o de nuestro, la conciencia ambiental tiene que ser parte de nuestras futuras generaciones. ¿Y cómo logramos eso? A través de la educación. Entonces, yo traje un poquito a colación lo que es la licenciatura que nos exponía Marta al inicio, que ella es la coordinadora de la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación. ¿Por qué? Porque esta licenciatura, como bien la definieron en su documento maestro, busca la integración y la aplicación de diferentes maneras de conectar el conocimiento disciplinar y pedagógico de las ciencias naturales. ¿Para qué? Para contribuir al conocimiento, que es lo que estábamos hablando, que hace falta. Hay desconocimiento en este tipo de áreas. El uso y conservación de los recursos naturales desde el compromiso con la educación ambiental en procura del mantenimiento del equilibrio ecológico de los sistemas naturales. Entonces, digamos que la formación de profesionales o de nuevos estudiantes que quieran adquirir este reto, porque es que enseñar no es fácil. Yo he sido docente por 5 años, pero tener las estrategias, la didáctica para transmitir el conocimiento no es fácil. Y yo creo que los formadores o los profesores, yo soy hija de profesora eh, de escuela, de colegio, es un reto enorme porque los profesores son las primeras, bueno, aparte de nuestras familias, son las primeras guías hacia este conocimiento, hacia esta conciencia ambiental. Entonces yo traje aquí rápidamente como el pensum que maneja este tipo de formación, teniendo en cuenta que vamos a hablar de la transformación de estos residuos. Y para poder transmitir ese conocimiento, qué bueno es utilizar ese tipo de ejemplos aplicados, que los estudiantes pues van a recibir una formación en los conceptos de epistemología de la ciencia, educación ambiental, que es lo que esperamos que se transmita de ahora en adelante, conceptos de física, química, biología, fisicoquímica, biología celular, genética, bioquímica, entre otros. Y complementos que van a permitir matemáticas, métodos estadísticos, que ellos generen un análisis y una respuesta mediante el método científico que permita responder cómo la ciencia, la biotecnología o la microbiología se puede enfocar para dar una respuesta y generar una conciencia y una formación de nuevos profesionales que sean formadores de formadores. Entonces, vamos a enfocarnos en uno de esos ejemplos. Bueno, aquí continuando con el pensum de la licenciatura. Volviendo a nuestro tema, vamos a abordar la valorización biológica y química de estos residuos. ¿Qué pasa? Nuestro país o el uso del suelo en nuestro país se ha enfocado principalmente en dos áreas principales. Una es el área agrícola y el otra es el área forestal. Casi el 75% de los suelos de nuestro país, de Colombia, están enfocados a ese tipo de producción, a la agrícola y a la forestal. Ese tipo de utilización nos va a generar residuos orgánicos, ¿cierto? Entonces, estos residuos orgánicos en general, no siempre, van a tener una composición en específica. ¿Y por qué la traigo a colación? Porque los ejemplos que vamos a trabajar más adelante, pues hacen referencia a esto. Los diferentes tipos de materiales vegetales están compuestos de celulosa, lignina y hemicelulosa. ¿Listo? Entonces, este tipo de compuestos, por ejemplo, la celulosa, son cadenas carbonadas, son polímeros compuestos por diferentes unidades de glucosa. Tenemos la lignina, que es el principal componente de las estructuras de las maderas que manejamos o que utilizamos como materiales de construcción. Y ellas son muy difíciles de degradar por el tipo de estructura, que estamos viendo que la química hace parte, la física hace parte de ese tipo de estructuras. ¿Por qué? Porque ellos están compuestos de tres compuestos principales, que son alcoholes, cumarílico, coninterílico y sinapílico, que le van a dar una resistencia o una característica de ser recalcitrante, que no es muy fácil de transformar por esa estabilidad o esa estructura química. Y por otro lado, tenemos la hemicelulosa, que son diferentes azúcares, principalmente el silano, que va a aportar a esa estructura o a esos materiales vegetales o residuos orgánicos que vamos a tener en los diferentes, por ejemplo, producciones agrícolas de interés comercial o forestales, casos aplicados. Entonces, hablando un poquito de la industria forestal, el país tiene diferentes especies forestales, son muchísimas. Las que más se destacan son eucalipto perita, Pinus caribia, Tabebulla rósea.
que es el roble flor morado, y Tectona grandis, que es la teca. Ellos sufren, o sufren no, sino pasan por un proceso de transformación, ¿no? Entonces está toda la etapa vivero, producción, se lleva a campo. La etapa productiva puede estar entre 5 y 25 años. Y bueno, luego de esa etapa productiva vamos a utilizar esa madera para generar productos de valor agregado. Entonces, ¿qué se hace durante la producción de madera? La primera etapa, el corte del tronco como tal, que se va a denominar fuste, la generación de fustes. Después, cada uno de esos fustes va a sufrir o va a pasar por un proceso de descortezado, donde se le va a eliminar esa capa superior que protege a la madera como tal o al producto que queremos generar. Luego vamos a generar el proceso de aserrado, que son los cortes para disminuir el tamaño de este material utilizado. Finalmente se va a llegar a un secado. ¿Por qué? Porque ese tipo de maderas naturalmente tienen una composición de agua muy elevada. Y por último se va a cepillar, donde vamos a obtener el producto final. Pero ¿qué pasa durante cada uno de esos procesos? Entonces aquí ya viene más esquematizado. Tengo el fuste, la troza, luego hago los cortes, luego corto un poco más y luego transformo de la dimensión que yo quiero tener mi material. Durante cada una de esas etapas estamos generando residuos, no solo en la etapa de corte, que es el aserrado, del 100%, que es el material utilizable, ya el 50%, el 51%, más de la mitad de nuestro material utilizable ya se convirtió en residuos. ¿Listo? Entonces se conoce o se tiene, digamos que la cantidad de residuos generados por esta industria es de 5 toneladas al año de materia seca de residuos forestales. ¿Residuos como cuáles? Tenemos la corteza, que es la parte externa del árbol, que, bueno, ella puede ser transformada, cortada para otros usos, ya vamos a ver. Tenemos el acerrín. No sé si ustedes alcanzan a dimensionar la foto, está un poco pequeña, pero si ustedes ven desde la distancia en que fue tomada, esa foto la tomé yo, la cantidad de acerrín que se genera haciendo ese tipo de cortes, haciendo el aserrado de la madera. Y tenemos la viruta, que se utiliza o se genera cuando se hace el proceso de cepillado. Ese tipo de residuos pueden tener características diferentes. Esta es una caracterización físico-química, seguimos aplicando ciencias naturales, de residuos de acerrín de diferentes especies forestales, como es el flor morado, el roble, eucalipto pelita, pinus caribia y Tectona grandis lateca. Entonces, la composición de estos residuos es diferente, va a variar por cada especie forestal en su composición en lignina, aquella estructura densa que va a mantener la estabilidad de nuestra madera, la celulosa y hemicelulosa, por eso dicen que la teca es muy buena, ¿no? Muy resistente, miren la concentración de lignina que tiene. Por otro lado, ¿qué pasa? Tenemos microorganismos que tienen la capacidad de generar una transformación en ese tipo de residuos. ¿Por qué? No sé si ustedes algún día han ido a una caminata por el campo, por el bosque, no sé, Guatavita, no sé, en alguna parte de su región boscosa o algún ecosistema así, ustedes encuentran hongos creciendo en troncos caídos o material o maderables en descomposición. Ese tipo de honguitos, como los vemos aquí, aquí tenemos Pleurotus ostreatus y aquí tenemos Trametes versicolor, los podemos llevar al laboratorio. ¿Y qué pasa? Los tenemos aquí, los cultivamos en cajas de Petri y en reactores para producir un tipo de metabolito, que son enzimas. Estas enzimas tienen la capacidad de transformar ese tipo de materiales, es decir, de desestabilizar esa lignina que es tan rígida, de degradar esa celulosa y hemicelulosa para generar una biotransformación en ese tipo de residuos. Aquí estas son algunas pruebas que hacíamos en laboratorio para la cuantificación de esas enzimas. Y adicionalmente, no solo tenemos hongos, también tenemos bacterias. Bacterias que son características o que nosotros mismos las podemos obtener a partir de esos residuos. Entonces tenemos bacterias que tienen la capacidad de degradar celulosa o bacterias que resisten o pueden crecer en altas concentraciones de lignina. Estas son pruebas de laboratorio, pues para revelar esas características que tienen ese tipo de microorganismos que van a afectar la transformación de esos residuos. Aquí hicimos unas pruebas de cómo ellos, o esos hongos, aquí ya volvemos a los hongos, cómo esos hongos se comportan o si pueden realmente crecer
primero en esos materiales que tienen unas concentraciones de lignina tan altas o de celulosa y hemicelulosa. Entonces aquí vemos evidentemente que sí hubo una colonización y un crecimiento a través de los diferentes materiales. Aquí más específicamente tenemos una microscopía electrónica de barrido donde vemos esos organismos penetrando ese tipo de estructuras y que a través de este tipo de hilitos que vemos aquí, estos hilitos blancos, ¿sí? Que son el micelio o las hifas, pueden generar una colonización eficiente de esos residuos y adicionalmente evaluamos si esas enzimas que ellos liberan, esos metabolitos para transformar esa composición estructural, si estaba generando un efecto. ¿Qué hicimos? Se hicieron dos estudios diferentes. En este caso utilizamos corteza de pino, usamos 40 toneladas y en esas 40 toneladas adicionamos esos microorganismos. Produjimos esos hongos, esas bacterias que tienen unas características específicas, resisten ciertas temperaturas y lo adicionamos, hidratamos el residuo, adicionamos una fuente de nitrógeno que fue urea y dejamos este tratamiento por algunos meses para observar qué pasaba con este tipo de residuos. Sí, sí hay una transformación como tal. Obviamente, este tipo de procesos como para transformar la madera no se pueden llevar a o no se les puede dimensionar como compostaje. Es una biotransformación, biotransformación mediada por microorganismos y enzimas. ¿Por qué? Porque son materiales muy robustos, muy gruesos. ¿Y qué hacemos con los materiales? Pues encontramos una opción. ¿Qué pasó? Después de generar este proceso de transformación, se empezaron a utilizar como sustrato de siembra de los mismos materiales biológicos donde fueron obtenidos. Si vimos, estábamos utilizando la corteza aquí, la corteza de árboles de pino. Esa corteza fue eliminada, fue triturada, se disminuyó su tamaño de partícula, se hizo un proceso de transformación a través de estos sistemas de pilas, a través de un tiempo, unas condiciones específicas, y luego se utilizó como sustrato de siembra del mismo material. Entonces sí podíamos reutilizar ese tipo de residuos, hacer un ciclado de ese tipo de materiales dentro de las cadenas productivas. Vemos un claro ejemplo. Esto es una producción que se hace con una empresa. Esta empresa se llama Refocosta y está ubicada en Villanueva Casanare y tiene otra lote de plantación en Santa Marta. Ellos están utilizando este tipo de tecnologías y se desarrollaron conjunto con Colciencias y la Universidad Javeriana con el liderazgo de varias investigadoras en el área. Ese fue un proyecto que se desarrolló con ese tipo de materiales, pero adicionalmente también trabajamos en qué más podríamos hacer con ese tipo de materiales, porque acá utilizamos la corteza. Luego se nos vino a la cabeza, se nos iluminó el coco, como dicen por ahí, utilizarlos también como portadores de microorganismos benéficos. ¿Qué quiere decir? Los microorganismos no todos son malos, como los virus que estamos viviendo ahorita, el COVID, demás, no. Hay microorganismos que generan un efecto positivo, ¿sí? Entonces, quisimos evaluar un tipo de material que fue el acerrín para usarlo como portadores de esos microorganismos benéficos. El concepto de portadores rápidamente, que son materiales de soporte que pueden ser sólidos, semisólidos y líquidos, en este caso sólidos, que pueden mantener un número determinado de microorganismos por un periodo determinado de tiempo. Microorganismos benéficos, ¿como cuáles? Entonces, tenemos microorganismos que fijan nitrógeno, es decir, cogen el nitrógeno del ambiente y se lo dan a la planta. Tenemos microorganismos que solubilizan fósforo. ¿Por qué? Porque a veces el fósforo no está disponible para el desarrollo de nuestras plantas. Entonces necesitamos de la ayuda de bacterias, hongos y otros microorganismos para liberar ese nutriente que la planta se pueda alimentar. Tenemos bacterias productoras de sideróforos, es decir, bacterias que van a liberar una sustancia al medio y van a atrapar el hierro, poniéndolo o facilitándolo, dejándolo disponible para la planta y también retirándolo para aquellos microorganismos que no son tan buenos o que son denominados fitopatógenos o plagas. Y por otro lado tenemos microorganismos que son capaces de generar reguladores de crecimiento vegetal. Imagínense todo lo que hacen los microorganismos, cómo va a afectar el mango que me como en la mañana, la papaya que me como en las 11 de la tarde,
Imagínense, esos microorganismos están generando un efecto directo en el desarrollo de ese tipo de plantas, de cualquier tipo de planta, no solo forestales, leguminosas, solanáceas y demás. Y por último, aquí tenemos otros microorganismos, hay muchos más, esto solo es un esquema, que favorecen la adquisición de ese fósforo y nitrógeno por diferentes especies de plantas, que son unos hongos denominados micorrizas. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Evaluar ese tipo de microorganismos que eran benéficos, en este caso bacterias, utilizando ese residuo que era serrín de roble flor morado y eucalipto pelita, que es uno de los que más se genera aquí en el país, como portador o soporte de ese tipo de microorganismos para reintroducirlos en las cadenas productivas o en los procesos de cultivo. Entonces, evaluamos ese tipo de materiales con una previa transformación con los hongos que les mencioné anteriormente y los adicionamos aquí, como ustedes ven en la imagen, utilizamos el residuo ya transformado, adicionamos los microorganismos y guardamos esos envases por 60 días. Los dejamos a temperatura ambiente y en refrigeración a 4 grados centígrados. Nosotros queríamos ver cómo este tipo de material podría, teníamos esa hipótesis, podría soportar el crecimiento y mantener la actividad biológica de este tipo de microorganismos. Entonces aquí utilizamos bacterias que generan reguladores de crecimiento que permiten que las raíces crezcan mucho más, que son derivados indólicos, que afectan la división celular en las plantas, que solubilizan el fósforo, que son nutrientes esenciales para el desarrollo de la planta, fijan nitrógeno, nutriente esencial, y producen sideróforos, es decir, que queda el hierro en el suelo. Entonces hicimos esta evaluación y encontramos que algunas bacterias resistieron, que otras no, pues a eso es lo que queríamos llegar, y encontramos que algunas especies, por ejemplo, como lo que fue la bacteria fijadora de nitrógeno, tuvo un efecto positivo, un comportamiento en el tiempo adecuado, se mantuvo en su viabilidad y así, y muchos más resultados con cada uno de los microorganismos evaluados. Pero, ¿qué queremos comprobar con esto? Que los microorganismos realmente se mantuvieron en el tiempo en este tipo de materiales. Entonces, aquí tenemos nuestros honguitos que aún siguen transformando esos residuos y aquí tenemos nuestras bacterias. ¿Qué vamos a hacer con ese material? Lo podemos reintroducir al suelo previo a una evaluación. Obviamente hay que caracterizar ese tipo de materiales o qué efecto puede tener en los suelos o en sustratos utilizados para viveros. ¿Por qué? ¿Qué pasa en los viveros? En los viveros se utiliza la primera capa de suelo, la capa fértil, la que más tiene materia orgánica, y recuperar esa capa es imposible. Entonces, paremos la utilización de ese suelo que no es renovable y podemos utilizar otros subproductos de las cadenas agroindustriales como portadores de estos microorganismos y como sustrato de siembra de diferentes materiales vegetales de interés comercial o de otro tipo de intereses. Ese fue uno de los casos. Por otro lado, tenemos otro caso, voy a pasar un poco más rápido por estos porque yo sé que el tiempo apremia, pero tenemos la producción de flores. El país se caracteriza por ser uno de los tercero exportador de flores a nivel mundial. Una de las flores que se maneja, bueno, rosa, clavel, es el clavel. El clavel presenta unos problemas de producción que es que genera, hay un hongo que genera una disminución en el desarrollo normal de la planta, genera una pudrición del tallo como se observa en esta figura. Entonces, durante la producción de clavel o de flores, durante la producción de flores se pueden generar hasta 55.000 toneladas de desechos luego de su cosecha. ¿Qué hacer con esos desechos? En este caso, pues traje el valor específico para el clavel. Entonces, nosotros pensando con un grupo de trabajo, ¿por qué no utilizar esos residuos para producir microorganismos que sean benéficos y me ayuden a controlar esta enfermedad? ¿Vale? Entonces, utilizamos el tan llamado tricoderma para controlar Fusarium, Fusarium oxysporum, que es uno de los causadores de este tipo de enfermedades, degradación, totalmente hay pérdida de la planta, total. Entonces, evaluamos diferentes tipos de microorganismos, productos biológicos y microorganismos aislados desde el mismo cultivo de flores que trabajamos en la sabana de Bogotá, Flowers. Ahí queríamos evaluar cómo producir ese microorganismo benéfico que me va a controlar ese patógeno en diferentes residuos. Entonces utilizamos lo que generalmente se utiliza, que es arroz, que el arroz es una fuente nutricional, no debería tener este fin,
cascarilla de arroz que se genera de la producción misma del arroz y tenemos los mismos residuos de clavel. Entonces, inoculamos diferentes concentraciones de los hongos, evaluamos características físico-químicas de los residuos, relación carbono-nitrógeno y demás, que son parámetros necesarios para evaluar cómo afectan este tipo de residuos a la producción de mi hongo controlador. Y vimos que, bueno, en la concentración del microorganismo, en la producción del microorganismo, todos los residuos tenían una buena respuesta. En este caso, pues se evaluó cascarilla de arroz, el residuo de clavel y el arroz como tal. Y también evaluamos cuántos azúcares se podían obtener a partir de esa transformación generada por este hongo y enzimas que estaban sujetas a la transformación de las características de estos materiales, llevándonos a pensar que este tipo de materiales pueden ser aptos para producción de enzimas y también para producir microorganismos que van a favorecer el control biológico de plagas. Esta es otra experiencia, esto sí no hace parte del trabajo, sino de un proyecto que se estaba formulando con Tecnicafé, el Parque Tecnológico de Innovación que se encuentra ubicado en Cajibío, Popayán, que se estaba ejecutando con el director ejecutivo pues, de esta entidad. Ellos producen de una forma más tecnológica el café, utilizan automatización en sus procesos de selección de grano, cuál se queda a nivel nacional, cuál se exporta en los procesos de secado. No traje todas las fotos porque pues no se puede, pero ellos han desarrollado e innovado diferentes tecnologías para hacer transformación de los procesos productivos del café. ¿Con qué fin? Volvemos a los residuos, ¿no? Generar nuevos usos. Entonces nosotros estamos enfocados en utilizar la cáscara del café, la cascarilla que queda del café luego de ciertos procesos de transformación para generar un té. Entonces darle un uso adicional a ese tipo de residuos. Aquí, procesos de compostaje, generamos humus líquido que va a mejorar las características del suelo. Y aquí muchos otros subproductos que se han generado a través de la utilización de esos residuos, subproductos que se dan durante la cadena productiva del café. Y este esquema es del ingeniero César Augusto, que es el director ejecutivo de Tecnicafé, que él nos lo compartió, que a partir de cada una de esas estructuras, del tallo, del fruto, de las hojas, y cómo se va generando cada una de las transformaciones del grano, se pueden obtener subproductos y qué se puede hacer con cada uno de ellos. Hojas aromáticas, tienen características aromáticas, se pueden producir cosméticos. Residuos como el mucílago se pueden generar alcoholes, abonos y demás. Residuos, alimentos, dulcería, nutracéuticos, extractos, se pueden generar bebidas aromáticos y demás. Por acá tenemos tallo, que podemos generar aislantes eléctricos, aglomerados, pellets, a partir de la cáscara de ese grano de café que yo les estaba hablando, se pueden generar alimentos, bioenergía, cenizas industriales, pirólisis, que habíamos hablado que era una de las tecnologías, de la tercera tecnología, abonos, fibras industriales. Entonces, solo, él nos decía que solo el 5% de todos esos residuos generados durante la cadena productiva del café son utilizados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a producir? ¿Cómo vamos a enseñar a nuestras futuras generaciones o cómo vamos a permitir que ellos entiendan que hay un ciclo, que hay una economía circular, que todos esos residuos que nosotros generamos, y aquí estamos hablando de agroindustrias, desde la casa, esos residuos que nosotros generamos, la cáscara del huevo que contiene calcio, que le puede servir a mi planta, los residuos de la cáscara del banano, de la cáscara de la papaya, de todos esos materiales orgánicos desde mi casa, ¿cómo los puedo reintroducir yo a que tengan una funcionalidad y no descartarlos como simples residuos, sino apuntar a tecnologías de residuos cero? ¿Y eso cómo se logra? Con procesos de socialización con la comunidad, con formación de nuevos estudiantes que tengan la capacidad de participar en la formación de este tipo de programas, por ejemplo, de enseñanza de las ciencias naturales, y que todo ese tipo de conceptos sean interdisciplinares, no solo la biología como biología, la física como física, la química como química, la matemática como matemática, sino cómo todos esos conceptos pueden ser interdisciplinares y me pueden llevar a un fin último, que es, por ejemplo, utilizar tecnologías para generar una transformación en esos mal llamados residuos que ahora los vamos a conocer como subproductos de valor agregado. Entonces, ese era el mensaje que se les quería
dar a ustedes el día de hoy con este tipo de enfoque de desarrollo sostenible, porque el desarrollo sostenible o el desarrollo humano está de la mano con la educación. Entonces, todo esto parte de formar a nuestras futuras generaciones, a las actuales, formar a nuestros padres, formar a los nuevos niños que están llegando a nuestras vidas. Entonces, eso es el reto que se les deja a cada uno de ustedes que están asistiendo a esta charla. Y es como, no, bueno, sí, es una agroindustria, ¿cómo llego hasta allá? No, pues desde mi casa puedo empezar procesos de reciclaje, puedo consultar cuáles programas de reciclaje hay. Por ejemplo, la Universidad Tecnológica de Pereira está ofreciendo un curso de economía circular gratuito. En Cajicá, región aledaña a Bogotá, hay todo un movimiento en la utilización y reutilización de residuos y adicionalmente les dan baldes o eh, recipientes para hacer el proceso de transformación. Entonces, podemos buscar estrategias si no las conocemos o nosotros mismos las podemos crear. Entonces, ese es el mensaje del día de hoy. Aquí agradecer a las entidades que han participado en este proceso de construcción de conocimiento en la reutilización de este tipo de subproductos. Y pues muchas gracias por su tiempo. Ahora sí estoy dispuesta a todas las preguntas. Espero que tengan muchas. Muchas gracias. Doctora Naidoo, mil y mil gracias por todas esas enseñanzas y por toda esa información que nos transmite, haciéndonos ver la importancia que tiene la formación integral de cada uno de nuestros estudiantes. En el chat tenemos varias preguntas, Doc, entonces me voy a permitir leerlas. Dice, ¿cuál es la diferencia entre un subproducto y un residuo? Tengo una Ah, ok. confusión. Entonces, escúchame la confusión. Dice, tengo una confusión. Si el subproducto es lo que se obtiene con el residuo, por ejemplo, con la cáscara de cacao se puede obtener materia prima para el ganado. Entonces, ¿el cacao es el residuo y la materia prima del ganado es el subproducto? Ok, ya abrí aquí el chat también para tener en cuenta la pregunta. Bueno, el residuo es lo que generamos y no le damos un uso útil, no le damos un valor agregado. El subproducto es la conversión de ese residuo, que es mi mismo producto. Tú me mencionabas la cáscara del cacao, listo. La cáscara del cacao es el residuo, pero yo esa cáscara la voy a transformar en un subproducto de valor agregado. Ese subproducto de valor agregado que es ser alimento o fibra dietaria para la producción de ganado. ¿Sí ves? Es darle un uso, una disposición adecuada y generar valor. ¿Por qué? Porque aquí tú estás economizando con dinero en alimentación, mejorando la calidad nutricional de tu ganado y generando más beneficios, ¿no? Que van a tener efecto en la leche, en el desarrollo de las cabezas de ganado, de la producción, y demás. Y adicionalmente, este residuo que tenías acá ya no se te va a acumular, sino que le estás dando un uso, ¿vale? Entonces, esa es la transformación de la palabra residuo a subproducto. No sé si respondí adecuadamente a tu pregunta, Valentina. Perfecto, doctora Naidoo. Ahí hay varias preguntas. Inclusive hay unas preguntas de Brasil, doctora Naidoo. Entonces, si quieres, por favor, darle una mirada. Aqui, vou ler. Ociel, muito obrigada pela pergunta. Eu vou ler ela em espanhol e depois vou responder para você em português, tá? Él pregunta, ¿usted cree que las empresas han buscado a las universidades para solucionar este tipo de problemáticas como son los residuos? Y de qué forma nosotros, los investigadores, podemos contribuir para aproximar esas dos instituciones? Puedo responder en español. Muchas gracias, Sociel. Entonces, ¿qué pasa? Eso depende mucho del interés. Por ejemplo, yo aquí en Brasil he sentido un poco más el interés del desarrollo de nuevas estrategias por las diferentes empresas o agroindustrias. No sé, obviamente no conozco el panorama total, solo los casos específicos que he escuchado. En Colombia, por ejemplo, una de las estrategias para hacer ese acercamiento entre las empresas y las agroindustrias fue un programa que se llamaba, ay Jesús, se me acabó de olvidar. Eh, ay, eh, bio, no, brechas biotecnológicas, donde
la empresa ya tenía una idea de investigación adelantada y la universidad también tenía una propuesta de investigación evaluada. Y brechas era como cómo cruzar esos dos tipos de tecnologías que aportaba la empresa y la universidad para generar un nuevo producto, un nuevo beneficio y un nuevo desarrollo, que fue lo que se hizo en el proyecto en Villanueva Casanare, donde utilizamos los residuos de la corteza de los árboles, el acerrín, para darle diferentes funcionalidades, que uno fue como el sustrato de siembra, de material de siembra en vivero, y el otro fue como portador de microorganismos benéficos. Entonces, por ejemplo, en Colombia, que yo conozco esa experiencia, se generó ese programa para interconectar esos dos tipos de entes, ¿no? Que a veces se deberían unir mucho más, pero realmente en la realidad está la universidad por un lado, las empresas por el otro. Entonces, ese fue uno de las, digamos que sería una de las estrategias que serían políticas a nivel nacional o de las entidades de fomento de investigación para que ocurran ese tipo de vínculos. En Colombia, que yo sepa también, el poder desarrollar acciones biotecnológicas o implementar estrategias biotecnológicas reduce los impuestos, las taxas, o sea, los impuestos que se pagan al gobierno. Entonces, esa fue otro tipo de estrategia que utilizó el gobierno para vincular esas dos áreas como tal. Doc, recuerda Con, también que adicionalmente a eso que tú comentas, las instituciones de educación superior vienen desarrollando algo que se llama aquí en Colombia consultorías. Y esa consultoría apoya justamente el desarrollo de la investigación para algunas empresas, algunos aspectos particulares de la formación que se tiene en la universidad y lo que se puede hacer con la industria. Marta nos respondió la siguiente pregunta: ¿de qué forma nosotros los investigadores podemos contribuir a través de estas consultorías? En Colombia las he visto harto en diferentes instituciones, aquí en la OFB también, y es una forma directa de llegar a ellos, solo que hay que incentivarlos y permitir que el conocimiento, la transferencia de conocimiento no se quede en un artículo científico, que es válido, en una ponencia científica, que es válido, sino que llegue a toda la comunidad, ¿sí? Que llegue a estos empresarios, que llegue al productor básico, a los menores, a los productores pequeños, ¿sí? Que ellos puedan también integrarse a ese tipo de tecnologías, que no se quede en un artículo, en una palestra, en una conferencia, sino que llegue directamente a la comunidad que realmente lo necesita, que sea libre esa transferencia del conocimiento. Así es, doctora Naidoo. Creo que de pronto tenemos una última pregunta. Dice, ¿qué aspectos se deben tener en cuenta para que un subproducto pueda ser aprovechado? Ok, ¿qué aspectos se deben tener en cuenta? Entonces, primero debemos caracterizar ese tipo de material. Entonces, características físicas, químicas, ¿qué me puede aportar? Y sabiendo qué me puede aportar ese material, yo ya le doy un uso. Entonces, por ejemplo, está la producción de biodiesel a partir de la palma. ¿Qué pasa? La producción de biodiesel enfoca el 100% del producto, 90% es biodiesel, pero el 10% glicerina contaminada. Entonces, hay muchos estudios que están caracterizando ese residuo, que es otro subproducto, para saber qué uso se le puede dar. Entonces está produciendo otro tipo de biocombustibles y en este caso mi investigación, por ejemplo, está enfocada en la producción de ácidos orgánicos que va a tener un impacto en la solurización de fósforo a futuro. Entonces, lo primero que uno debe es conocer el residuo y después de conocerlo, ¿cómo lo puedo transformar? Ya sea un método químico o un método microbiológico que encierra la biotecnología, ¿no? Que todas esas áreas químicas, biológicas, físicas nos van a llevar a una estrategia biotecnológica. Entonces, mi sugerencia es conocer ese producto y a partir de ese producto, de lo que tiene ese residuo, ¿qué puedo producir? ¿Qué nuevas estrategias? ¿Qué uso le puedo dar? ¿Lo puedo usar como alimento para animales? ¿Lo puedo transformar y luego sí usar como alimento para animales? ¿Lo puedo devolver al suelo luego un proceso de transformación? Entonces, ahí está la estrategia, conocerlo y saber qué ese tipo de estructuras que tiene para que las puedo usar. O a partir de esas fuentes, ¿qué más puedo producir? Excelente, doctora Naidoo, mil y mil gracias a todos nuestros asistentes, a todas las instituciones que se conectaron en la noche de hoy. Mil y mil gracias por acompañarnos. Esperamos que la conferencia haya sido de su agrado.
No sin antes quiero dejarlos con un pequeño video. Bendiciones para todos. Por favor, recuerden que hay que seguirnos cuidando. Hasta mañana, que estén muy bien. Gracias, Martica. Cualquier duda me pueden escribir al correo.